la verdad es que antes de que me empiecen a preguntar, siempre les digo, a ver, ¿cuándo te diste de alta? No, pues me di de alta por ahí del año 76, pero en la página del seguro viene a partir de... Ok, te diste de alta en el 76. ¿Tienes manera de acreditarlo, comprobarlo? No, no lo tengo. Ah, ok. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a investigar, a recabar información en donde yo pueda solicitarle al instituto que efectivamente entraste en el 76, pero puede ser más explícito y más resumido. ¿Cuándo te diste de alta? ¿Cuál es tu estado vigente? ¿Estás dado de alta o estás dado de baja? No, pues ya tiene algunos años. Es muy común que me contestan esto. Ya tengo algunos años que dejé de cotizar. Ok, dime la fecha en que dejaste de cotizar. Es una tercera pregunta, ¿sí? Cuarta pregunta, ¿con qué salario te diste de alta? Te diste de baja, perdón. No, pues me di de baja con ¿sí? ¿Tienes cónyuge? ¿Qué edad tienes? No, pues ya tengo ahorita 59. No, ya tengo los 63. O sea, créanme que son preguntas que hago y que todas siempre me contestan casi lo mismo. Personas que no planearon su pensión. Personas que ya tienen más de 60 años. ¿Sí? Personas que dejaron de cotizar. O sea, todos ellos son los que se acercan a mí para decirme, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues mira, con base a estas preguntas que te hice, porque con eso yo resumo toda la asesoría. Es más, algunos con todo respeto le digo, mira, ok, antes de que me preguntes, que ya sé qué es lo que me vas a preguntar, te voy a hacer estas preguntas. Y es como mi diagnóstico previo de rápido asesorarle. Decir, bueno, mira, no hay necesidad de vernos, no hay necesidad de comer ni de tomarnos un café, simplemente vía telefónica te voy a responder en 10 minutos. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es esto. Oiga, pero es que me dijeron, y insisto, lo que tienes que hacer es esto. Oiga, pero una duda, y cree que... Tercera respuesta, lo que tienes que hacer es esto. O sea, yo soy de una sola opción, una sola alternativa. No soy de 2, ni de 3, ni 4. Yo te voy a dar la mejor opción para pensionarte o para resolver tu problema. Si yo supiera que hay 2, fíjense lo que yo, en mi mentalidad, existe. Si yo sé que hay 2 respuestas, siempre te voy a dar como opción número 1 la mejor, ¿sí? Y que eso lo aprendí desde muy temprana edad, en donde algún día tuve una lección que me hicieron una pregunta y que yo contestaba con otra, contestaba diferente, ¿sí? Nunca se me va a olvidar y quedé traumado y qué bueno porque esa me ayudó mucho y me ayuda mucho. Oiga, tengo un negocio, me conviene contribuir con mis impuestos como persona física o como persona moral. Mi respuesta fue, pues todo depende, licenciado, todo depende de la actividad. Nuevamente, contador, ¿qué me conviene más? ¿Contribuir como persona física o como persona moral? Tengo este negocio. Bueno, yo pienso que si va a contribuir con o sea, en ese momento el licenciado dijo, muchas gracias, puede retirarse. Ahí es donde dije, caray, he sido un tonto. No respondí a la pregunta que me hicieron. Y eso hoy en día me la han hecho varias veces y respondo de una manera afirmativa. Antier me preguntaban, oye, fíjate que tengo un negocio pequeño, ¿me conviene como RIF o me conviene como régimen de actividad empresarial? Mi respuesta es, te conviene como RIF. ¿Sí? Por esto y esto, pero fue la respuesta específica. Tienes ventajas. La exención, la simplificación administrativa, te conviene como RIF. Ya no hubo duda, la respondí en menos de 5 minutos, convencí al cliente, una buena asesoría, cuánto te debo de honorarios, tanto, así de sencillo. ¿Por qué dudar? Si a ti te preguntan, oye, hoy el día está nublado, pues di sí o no, pero no digas, no, pues yo creo que todo depende, o sea, no contestes otra cosa, di sí o no. Y ya después dices, no, a lo mejor la otra persona sí lo ve nublado, pero tú dices no. No porque es normal que yo vea así siempre los días, ¿sí? O sí está nublado. Y ya después contestas, pero como que quiere salir el sol, ¿no? Ya le puedes dar continuidad a tu respuesta.
pero eso es bien importante y yo lo utilizo en las leyes. Y los invito a que también en ese ejercicio, siempre que les hagan una pregunta, ¿esto es blanco? Digan sí o no. Si es blanco o no, piensen así. Y ya después, oye, pero fíjate que también lo veo un poco manchado. Aparte de que es blanco, ¿qué crees que lo veo un poquito manchado? Tal. Ya haces el comentario, pero nunca contestes con otra, desviando la pregunta o que crees más duda. Eso no lo hagas. Yo lo aprendí a muy temprana edad y eso me ayudó mucho en mi vida profesional. Mis reuniones, mis juntas son específicas, son de poquito tiempo. Y esto se los comentaba porque cuando me hacen una consulta, yo les digo, no te preocupes, ahorita por teléfono te la contesto de volada. ¿Sí? Te cobro tantos de honorario, si te parece, ya cuando culmine tu trámite, cuando ya te dé bien la asesoría, pero sin necesidad, y créanme que muchos asuntos, yo no conozco ni siquiera a las personas más que por teléfono. Y sin embargo es, gracias, me gustó tu servicio, te voy a recomendar, excelente. Esa es mi meta, ese es mi objetivo. ¿Sí? Ojalá que así algún día con ustedes, si me dan la oportunidad, me hacen la consulta y con mucho gusto podemos resolverles muy rápido sus dudas, comentarios sobre este tema. Bien, entonces ya sabemos esas definiciones. Ahora vámonos con ese artículo 8, ¿sí? Que les había comentado, en donde nos dejan claro que para recibir o disfrutar de las prestaciones, ¿sí? Hay algo muy interesante. Deberás cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en sus reglamentos, ¿sí? Este artículo es el más importante para mí, es donde me ayuda a resolver todas esas dudas, comentarios. Por eso hago esas preguntas. ¿Cuántas semanas tienes? ¿Sí? ¿Cuántas semanas cotizaste? No, pues tengo 300. Ok, no tienes derecho a la pensión. Sin embargo, si cumples con estos requisitos, ¿verdad? O sea, no tienes derecho a la pensión en ese momento, cuando me dan esa respuesta. Sin embargo, no se pierde la pensión. No tienes derecho a la pensión. Y no se pierde. Lo único que necesitas es complementar esos requisitos que marca el artículo, y a mucha gente se lo digo. Es que te falta cumplir con los requisitos. Y esos requisitos es de tiempo de espera y de semanas reconocidas, que son normalmente los más importantes. Digo, en algunos otros casos pues tendrás que probar que eres la esposa, el cónyuge, la esposa con la que tuviste, que eres el hijo, que vives o que dependes económicamente de él. O sea, que te sometas a los exámenes médicos. El hablar de requisitos son muchos los que vienen en la ley del Seguro Social. Por eso yo cada caso en lo particular hago una serie de preguntas básicas, que son como 6, y después ya cuando me hacen llegar la información ya empiezo a hacer las observaciones. Le digo, oye, ¿qué crees? Que detecté esto, ¿sí? Que detecté lo otro, que tu número de CURP está mal. Ejemplo, un requisito, si tu número de CURP está mal, no tienes derecho a la pensión. O sea, no tienes derecho como tal en ese momento porque te la van a objetar. Si no tienes el RFC, si no estás inscrito ante el RFC, no te van a dar una pensión. Si tu nombre del acta de nacimiento no coincide con la base, con el dato que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, te van a negar en ese momento, te van a poner una objeción más bien. Son objeciones, ¿sí? Oiga, no procedió su pensión porque está mal el nombre, está mal la fecha de nacimiento, está mal la CURP, está mal el RFC, no me trajo el número de contrato de la apertura de cuenta bancaria para depositarle su pensión. O sea, hay muchas objeciones. ¿Por qué? Porque el Instituto Mexicano del Seguro Social se basa en esto. Claro, yo doy un paso adelante y siempre al instituto, pues ahora sí que le facilito el trabajo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que me diga el instituto, oye, te falta esto, te falta lo otro. No. Mi gestor altamente especializado, le digo, ve a recoger la documentación, revísala, pásale todos los filtros para que ya nada más acudas con el cliente, tramites la pensión, ¿sí? Y en ese trámite él se adelanta, va y se forma muy temprano, saca la ficha, tal, y ya cuando llega el derechohabiente o el trabajador, el solicitante más bien de la pensión, se ven ahí en el instituto, ingresan el trámite y sin problema. Nada de que, oiga,
y trae esto y se me olvidó vamos a regresarnos y ahorita regresamos. No, eso no existe en nuestra cabecita. Hay una ley federal de procedimiento administrativo, un registro federal de trámites que nosotros conocemos, y cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social nos quiere poner una traba, en ese momento le decimos, espérame, si no quieres recibirme tú la solicitud de pensión, la voy a ingresar por oficialidad de partes. Pero te la van a negar, sí, deja que me la niegue quien es la autoridad. Con todo respeto, tú eres un servidor público, tienes instrucciones, pero yo estoy en mi derecho porque conozco la Constitución, conozco la Ley del Seguro Social, conozco la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Registro Federal de Trámites, etc. Y yo estoy seguro que estoy dando cumplimiento a las leyes, ¿sí? Y que criterios internos que tengas y tú que no estén en ley no son válidos, ¿sí? Ni con esto que quieras sustentar que para cumplir con el requisito, para proceder al trámite necesitas hacer esto. Si está en ley, lo acepto. Si no está en ley y que nada más es por voluntad tuya, en automático no lo acepto. Y entonces ya me voy a la defensa. Y créanme que en ese sentido he logrado mucho resoluciones favorables, fundamentándolo no con este artículo, ya con los demás, los que pesan, ¿sí? Entonces tenemos ahí que este artículo 8 no olviden. Porque siempre es importante que para tener derecho a una pensión o una atención médica, tienen que cumplir con los requisitos. Oye, ¿estás asegurado? ¿Estás vigente en tus derechos? Pues me dieron de baja hace un mes. Ah, estás vigente. Si tú habías cotizado más de 4 semanas, cuando te dan de baja, por ejemplo, ya tengo un año cotizando, 10 años cotizando y me dieron de baja ahorita por la pandemia. Recuerda que tienes 8 semanas más del derecho a la atención médica. Y salvo que tuvieras programado una operación o alguna enfermedad crónica degenerativa, se prorroga ese tiempo. Cuando ya estaban programadas tus citas para alguna cirugía, operación, etc. O sea, el cumplir con ese derecho de haber estado de baja no se termina ahí. Incluso más aún. Oye, yo trabajé 20 años y tengo 60. Trabajé 20 años, trabajé 30 años y tengo 60 años de edad, pero me acaban de dar de baja por la pandemia, ¿sí? O tengo los 58 años. No hay necesidad de cotizar de los 58 a los 60. ¿Por qué? Porque los 20 años que cotizaste, la cuarta parte, virtualmente se prorroga. Tú tienes derecho a la cuarta parte de lo que cotizaste. Si tú cotizaste 20 años, la cuarta parte son 5 años. Durante 5 años estás protegido y muchas veces no lo saben los derechohabientes, ¿sí? El trabajador, sus familiares. Estás protegido tú como trabajador, por haber cotizado 20, estás protegido 5 años contra una invalidez. Si desafortunadamente dentro de esos 5 años sufres una invalidez, aunque no tengas relación laboral, aunque no tengas seguro social, estás protegido con una pensión por invalidez, ¿sí? Por el hecho de haber cotizado 20 años y tienes derecho a esa cuarta parte, que son 5 años, tienes derecho a una pensión de vejez, de cesantía en edad avanzada, sin haber cotizado, ¿sí? Oye, ya tengo los 60 años, ya tengo 2 años que dejé de cotizar, o tengo 64, ya dejé de cotizar hace como 4 años. No necesitas reingresar y cotizar un año, no necesitas. Simplemente si estás dentro del lapso de la conservación de los derechos. Oye, ¿y eso cómo lo puedo saber? ¿Hasta cuándo tengo mis derechos después de que me dieron de baja? Acércate al instituto y ahí te emiten una certificación de semanas reconocidas y lo que es, en ese documento viene la conservación de los derechos. En ese documento viene cuántas semanas cotizadas tuviste o tienes en ese momento, qué salario promedio tenías y qué salario fue con el que te estabas dado de alta en tu última relación laboral, cuál fue tu fecha de baja, ¿sí? Pero sobre todo, hasta qué día están tus derechos vivos sin necesidad de cotizar. Ahí te dice la fecha. Hoy hemos tramitado algunas constancias de semanas reconocidas en donde nos da vigencia de derechos 14 de marzo del 2023, ¿sí? 7 de julio del 2025. Vean,
O sea, estamos hablando de personas que ya se dieron de baja, pero que tienen conservación de derechos sin necesidad de estar cotizando, conservación de derechos a una invalidez o a una cesantía en edad avanzada o vejez, ¿sí? A eso nada más, no a una atención médica. ¿Sí? A una atención médica ya dijimos 8 semanas, pero a una pensión de invalidez, cesantía en edad avanzada o vejez, ahí nos dice hasta qué fecha todavía estamos cubiertos si se llegara a dar alguna de esas situaciones. Bien, después de este artículo 8, por cuestiones de tiempo me voy a brincar otros artículos importantísimos, como es el artículo 11, como es el artículo 12, 13, el artículo 27 de la integración, ¿sí? Que para mí son importantes, pero yo sé que ahorita después del break voy a continuar platicando con ustedes, pero hay quien a lo mejor se me puede desesperar. Yo sé que la verdad lo que le estoy comentando es lo más importante. Domino perfectamente el tema de las pensiones y se los voy a demostrar en la segunda parte, ¿sí? Pero que vean que esto que les estoy comentando es, vamos, la esencia de la base, de los cimientos de cómo llegar a esa pensión y obtener una buena pensión, ¿sí? Entonces, me brinco todos esos artículos que les comento que son importantes, ¿sí? Pero que a final de cuentas ustedes, porque miren, aquí nos habla para efectos de una pensión de la invalidez y vida, ¿sí? Nos habla de una pensión, o sea, el tema es relacionado con las pensiones, ¿sí? Son parte de los seguros que se cubren, ¿sí? El artículo 12, pues me habla de los trabajadores sujetos de aseguramiento, pues los trabajadores voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento, lo que les decía. Quienes son independientes también tienen derecho a una pensión, simplemente afiliarse a través de convenio, a través de los formatos. Hoy en día acuérdense que los trabajadores del hogar también tienen derecho a una pensión, como siempre, antes era optativo porque estaban aquí abajo, hoy en día es obligatorio, ellos van a tener derecho a una pensión, ¿sí? El artículo 27 que vean que incluso titulé mi ley, o sea, la ley que bajé de la Cámara de Diputados y Senadores, la titulé para poder, pues, como me gusta, para poder identificar más rápidamente mis temas, ¿sí? La integración del salario base de cotización, y aquí a lo mejor nada más hacer la pausa así muy rápida. Que bueno, tenemos aquí 8 minutitos que vale la pena. Por esta situación que estamos viviendo, y ahí hay que tomar en cuenta esta parte, ¿sí? Te vas a pensionar muy pronto, ¿sí? Tu patrón ya te bajó tu salario al 50%, ya te bajó el 30%, piensa en tu pensión, te va a bajar. Y quizá tu pregunta sería, oye, ¿y cuál es la solución? La verdad, la solución está en el patrón. Yo lo dije en abril. Lo que teníamos que hacer cuando ya se empezó a escuchar esto de la pandemia y donde yo vi la oportunidad de expresarme a través de algunos videos, ustedes chequen los videos que tenemos en Facebook, en las redes sociales. Cuando yo visualicé esta situación, a varias personas, a varios contadores, a varios clientes les dije, lo que se tiene que hacer ante una pandemia es cerrar el negocio. Qué frío. Cierra el negocio y liquida todo tu personal porque en ese momento todavía tenías recursos. Liquida tu personal con 3 meses de salario y con su finiquito. A todos, muchas gracias. Con esta situación donde no va a haber ventas, ¿no? ¿Sí? Vamos a cerrar. De mis fondos que tengo, 3 meses más tu finiquito, 3 meses más tu finiquito. Nos vemos en agosto. ¿Saben cuál hubiera sido el beneficio? Mucho. Mucho, porque a final de cuentas no tenías carga social todo abril, mayo, junio y julio. No ibas a pagar cuotas, no ibas a afectar a los trabajadores. Porque ellos con esa liquidación
podían ir pagando la modalidad 40 y después recontratarlos en agosto. Porque ya en agosto ya pasaron 4, ya pasó la tormenta, ya pasó la tempestad. Digo, ahorita todavía nos falta que termine agosto, ¿sí? Pero ustedes lo han visto. Si hay rebrotes, si hay todo esto, nosotros aquí, la verdad, nos exponemos mucho. No saben, desde que llegamos yo echo mucho alcohol, gel, jabón, el tapete. Cuidamos todos los detalles, cubrebocas. Nada más me lo quito ahorita para exponerles mi tema. Aquí en el área no hay nadie más que nuestro especialista, que bueno, detrás de cámaras, que nunca omitimos esa parte, el gran José Ángel, ¿verdad?, que está aquí con nosotros grabando, es la única persona que está conmigo, ¿sí? Y la verdad que hay que reconocer también su trabajo de él, en donde creo que para ustedes la calidad del video, de transmisión, hay fallas técnicas que son ajenas a nosotros, pero que hoy en día él hace todo lo posible porque salga perfecto este video, la transmisión salga perfecta. Y yo me he dado cuenta que en muchos casos sale muy bien el trabajo. Entonces siempre hay que reconocerle a la gente que no vemos, ¿no? La misma señora, que hay una sola persona, dos personas, perdón, que hacen todo el mantenimiento, ¿sí? Entonces ese mantenimiento es, desde que llegan muy temprano, sanitizan las instalaciones para que nosotros nos sientamos un poquito más seguros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hoy en día, con relación a este tema que le estoy platicando, que la mejor opción era haber liquidado a todos los trabajadores, que a lo mejor me van a decir los trabajadores, oye, pues qué bárbaro, qué mal que diste ese consejo, que nos liquidaron, ¿verdad? Pero créanme que dentro de lo malo, hoy en día hay empresas que ya no tienen para las nóminas y ya no tienen para tu liquidación. Está peor, ¿sí? Que ya no tienen para la nómina ni para tu liquidación. O sea, abril todavía te lo pagaron, y hagan nada más esa reflexión. Abril todavía te lo pagaron. Todavía estábamos viendo cómo iba a venir esto, los días de suspensión, etcétera, ¿sí? Vete a tu casa. Y también hay algo muy interesante. ¿Quién paga la luz de tu casa? ¿Quién paga la red? El internet, ¿sí? ¿Quién paga el agua? Todos esos gastos indirectos que estaban en la empresa, porque tú utilizabas el agua de la empresa, papel de la empresa, luz de la empresa, teléfono de la empresa. ¿No te lo paga el patrón? No, ¿verdad? Te lo debería pagar el patrón, porque es un gasto. Estrictamente indispensable, es un gasto, ¿sí? Es un tema que por ahí tengo con mi buen amigo Rubén Santillán. ¿Qué va a pasar con esos gastos? ¿Los podemos reembolsar o no? Claro que sí. Es un gasto estrictamente indispensable y es no objeto. O sea, yo ya me estoy adelantando a otra cosa para ayudar a los trabajadores, ¿sí? O sea, vean que en ese sentido, porque esto de decirle que te quiten el trabajo y todo, era para ayudarte en mejorar, en que tu pensión no se vea mermada, de que venías con este salario y te lo bajaron aquí y ahora vas a terminar acá. Y quizá ahora dé el cortinazo el patrón y se vaya, se esconda. Ya ni siquiera vas a alcanzar esos 3 meses ni tu finiquito. Vean por qué lo digo. Entonces, siendo así, créanme que yo siempre soy promotor de la justicia laboral. Siempre lo he visto así y fue mi mejor recomendación para patrones y para trabajadores. Y a los trabajadores les explicaba el por qué. Entonces, hoy en día, pues ya esta situación de que bajar salarios y todo eso les va a perjudicar a los trabajadores en su pensión. Y cuando menos que los patrones hagan bien las cosas, modifiquen el contrato individual, presenten los avisos de modificación correctos, ¿sí? Porque el Seguro Social por ahí dijo, no, tú bájales el salario, pero manténles con su salario real de cotización. Hay una discrepancia, ¿sí? En el SUA voy a pagar con un salario y resulta que en la nómina con otro salario. Cuando hagan un cruce, van a decir, oye, esas cuotas que estás pagando en exceso, porque yo estoy cotizando, digamos, sobre 500 pesos diarios y mi salario que me están pagando es de 300 diarios, esa diferencia de 200 se llama pago en exceso, es no deducible, ¿sí? Y la autoridad va a decir al rato, no, ¿sabes qué? Eso que pagaste de más es un no deducible. Y el Seguro Social también se puede agarrar de ahí, porque el salario base de cotización se integra con la cuota diaria.
¿Y cuál es la cuota diaria que te están pagando? La mitad, con su parte proporcional de aguinaldo y de prima vacacional. Incluso, ojo, esta disminución de salario que ahorita que te están haciendo, ¿sí?, te va a pagar en tu aguinaldo, te va a pegar en tu prima vacacional. O sea, lo que tú venías ganando de aguinaldo, ahora se va a bajar a la mitad en diciembre. Por eso les decía que ahí hubiera convenido en esa reestructuración, o sea, algo que realmente fue inesperado, y toda la pandemia yo la resumí en algo, es laboral. Aquí nada de fiscal ni nada de eso, es laboral, y por eso yo aproveché el momento para empezar a dar muchos videos de por qué afecta. Desde que ya el salario mínimo se disparó, yo desde enero empecé a hablar de la problemática del salario mínimo, ¿sí? Después vino esta consecuencia y empecé a hablar de toda la situación de las jornadas reducidas, semanas reducidas. Bueno, cuando menos ahí tienes una opción, asesórate bien, porque no está prohibido que disminuya los salarios porque hay una justificación. Tus ventas, ¿sí?, ante la Junta tus ventas bajaron, ¿sí? Y entonces ahí lo único que necesitabas, una buena asesoría para tomar una buena decisión. Y lo mismo aquí sucede. ¿Quieres tener una buena pensión? Toma una buena asesoría. Pues vamos a reactivarnos con este tema de pensiones. Para ello, bueno, nos han hecho unas consultas en el Inter. Me voy a adelantar por atención, digo, porque así nos lo están pidiendo, que conteste algunas preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Aunque, como les decía, siempre es bueno, yo en lo particular, que se termine el curso. Hay quien dice, es que ya no me las vas a contestar. Bueno, sobre la marcha, yo contesto muchas preguntas y van a ver que al rato solito van a decir, pues ya, no es porque la lea ahorita, porque en la experiencia, mucha consultoría que me ha llegado de pensiones, siempre uno, a final de cuentas, resume cuáles son las dudas más comunes, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer ese ejercicio, voy a contestar esas preguntas que tienen y bueno, pues ya retomamos ahorita el curso como tal. Ejemplo, pregunta, buenos días, mi número de afiliación ha estado mal, de inicio dice que nací en el 62 y debe ser 64, me dice que no lo puedo corregir, ¿es así? Me dicen que hasta que me jubile. Efectivamente, en cuestión de corrección de datos, hay un trámite, hay una solicitud que se llama solicitud de corrección de datos. Realmente se puede corregir desde antes, sí, pero en la práctica, ojo, porque esto lo veníamos haciendo durante mucho tiempo. Hemos presentado varios avisos de corrección de datos. El nombre, que le falta un punto, una letra, que está mal escrito, que le falta un nombre, etcétera, etcétera. El domicilio, la CURP, el RFC, todo eso, para ello es el aviso de corrección de datos e incluso el mismo número de Seguro Social. Pero ahorita el Seguro Social tomó el criterio de decir, si es tu número de Seguro Social el que está incorrecto por la fecha de nacimiento, no te preocupes. O sea, yo le quiero decir a la persona que nos está haciendo esta consulta, no se preocupe. Efectivamente, no haga nada. ¿Sí? Se debería corregir porque para eso es el aviso de corrección de datos. Pero en este caso yo les recomiendo, no haga nada, simplemente cuando ya se vaya a pensionar, en ese momento le van a corregir y no le va a llevar mucho tiempo, le van a corregir el número de Seguro Social en lo que respecta del año, ¿sí? Entonces, bueno, como dije, quiero ser objetivo, no se preocupen, les voy a ir contestando así de manera simplificada, sin titubear, sin presumir, en mi experiencia, en mi práctica, les digo qué es lo que tienen que hacer. En este caso, espere a que cumpla la edad para pensionarse, y en ese momento usted va a exhibir el acta de nacimiento, no va a coincidir con el número de Seguro Social, en lo que es la fecha de nacimiento, y ahí en ese momento usted ya les explica y ellos piden el acta, piden otros documentos, como es la CURP. La CURP sí la debe tener bien corregida, el RFC bien corregido, y cuadrando todo eso, porque si estuvo mal el número de Seguro Social, a lo mejor está mal el RFC, etcétera. Puedo presumir muchas cosas, pero sí mejor de manera genérica, tiene que cuadrar todo. RFC, CURP y número de Seguro Social. Si el número de Seguro Social en lo que respecta al año no coincide, en ese momento espérese a que se jubile y se solucione el problema.
¿sí? Bien, y eso se lo han dicho, por eso también me lo está preguntando a mí para que le confirme. Y en mi práctica lo hemos hecho para varias personas que tenían ese problema y que hoy en día están pensionados. Vamos a